Teorema de Pitágoras. Índice. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? ¿Quién fue Pitágoras? ¿Quién escribió Elementos? ¿Cómo se demuestra el teorema de Pitágoras? ¿Por qué es uno de los teoremas más enseñados y conocidos? ¿Qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana? ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Es un teorema geométrico que establece que en un triángulo rectángulo la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. ¿Quién fue Pitágoras? Pitágoras fue un famoso matemático y filósofo. Nació alrededor del año 570 a.C. en la isla de Samos, Grecia. Se trasladó a Crotona, en Italia, donde fundó la Escuela Pitagórica, una comunidad que combinaba aspectos de la filosofía, las matemáticas y la religión. Las contribuciones de Pitágoras a las matemáticas fueron profundas. Su escuela, los pitagóricos, desarrollaron la aritmética, la teoría de números y la geometría, además del famoso teorema. Trabajaron en clasificaciones de los números y descubrieron propiedades numéricas fundamentales. Pitágoras falleció alrededor del año 495 a.C., dejando un gran legado al pensamiento moderno. Euclides fue un matemático griego que vivió aproximadamente entre los años 325 AC y 275 AC, en Alejandría, Egipto. Es conocido como el padre de la geometría, porque organizó y sistematizó gran parte del conocimiento matemático de su tiempo. Algunos aportes clave fueron el método axiomático, que parte de definiciones, postulados y axiomas para construir teoremas, el estudio de las propiedades de las figuras geométricas como triángulos, círculos y polígonos, el desarrollo de conceptos como la proporcionalidad, los números primos y la infinitud de estos. Otro gran aporte de él fue el tratado matemático conocido como Los Elementos, 13 libros que recopilan y ordenan los conocimientos matemáticos de su tiempo. No solo habla de geometría, sino también de aritmética, teoría de números y proporciones. En general, esta obra nos habla de definiciones, axiomas, postulados, geometría plana, teoría de proporciones, números enteros y primos y geometría del espacio. El teorema de Pitágoras ya existía antes de Euclides. Sin embargo, lo que hizo Euclides gracias a los elementos fue dar una demostración rigurosa y lógica del teorema, usando su método de axiomas y postulados. El teorema de Pitágoras dice: a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. En su demostración, Euclides construye cuadrados sobre los lados de un triángulo y demuestra paso a paso que el área del cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados de los catetos. Para demostrar el teorema de Pitágoras utilizamos un triángulo rectángulo con catetos A, B y una hipotenusa, la que llamamos C, el cual es el lado más largo. Ahora simplemente este triángulo lo multiplicamos 3 veces más y los ponemos esquina con esquina, formando así lo que es un cuadrado. Como sabemos, el área del cuadrado es simplemente lado por lado. Y en nuestro caso, el lado es la suma de estos dos catetos, o sea, b más a, y es b más a por otra vez b más a al cuadrado. Desarrollando el binomio nos queda que el área del cuadrado es simplemente a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Ahora, también es importante ver que el área del cuadrado es igual a la suma de las áreas internas, o sea, la suma de las 4 áreas de estos triángulos más el área de ese cuadrado chiquito que está dentro del cuadrado grande. Como sabemos, el área de los triángulos es base por altura sobre 2, y el área de este cuadrado es lo mismo, que es lado por lado, en este caso es c cuadrado. Ahora, como son 4 triángulos, multiplicamos por 4 y nos queda esto. Haciendo la división, simplemente nos queda 2ab más c cuadrado. E igualando estas dos áreas, tenemos lo siguiente. Ya que el área del cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado, pero a su vez es 2ab más c cuadrado, los igualamos y podemos ver que este término de aquí, que es 2ab, se repite en los dos lados de la ecuación. Por ende, si lo restamos, no afecta en nada. Así que simplemente los cancelamos. Y nos queda que c cuadrado es igual a ab a cuadrado más b cuadrado, que concuerda con el teorema de Pitágoras. Aparte de ser un teorema bastante sencillo, tiene muchas aplicaciones, ya que es usado principalmente para calcular distancias entre puntos en el espacio. Tiene implicaciones trigonométricas y es un teorema bastante usado en matemáticas más avanzadas. En otras palabras, es un básico que nos puede ayudar en múltiples escenarios, tanto sencillos como complejos. El teorema de Pitágoras tiene muchos usos en la vida diaria, siendo utilizado dentro de la arquitectura, la navegación, los deportes, la topografía y en general en muchos campos de la tecnología. En esta imagen se muestra un ejemplo sobre el uso del teorema de Pitágoras en la navegación, el cual el barco, gracias a este mismo teorema, logra encontrar la ruta más óptima entre su posición y la de la isla. También dentro de la topografía, múltiples herramientas utilizan este teorema para encontrar la altura de montañas de forma sencilla, siendo algunos, como en el de este ejemplo, que calcula la diagonal entre su posición y la altura de la montaña y junto con su longitud para encontrar su altura. Y dentro de la arquitectura, este resulta ser un método bastante sencillo y rápido de corroborar que una pared o un piso es en línea recta, ya que al medir la longitud que hay desde un punto hasta llegar a la pared y la altura de esta misma, uno podrá calcular la hipotenusa. Y si lo calcula directamente en la vida real y le da otro dato, significa que alguna de las dos no está derecha.